Qué bueno es que podamos estar juntos en este día. A pesar de estar cada uno en nuestra casa, somos iglesia. Y eso es lo importante. El domingo pasado Fernandito nos aclaró muy bien que seguimos siendo iglesia a pesar de estar cada uno en nuestra casa y no en una dirección física, sino que estamos en una dirección espiritual, que es lo importante. Y cada reunión que podamos estar así, aprender más de Dios, crecer y acercarnos más a Dios, que es lo importante. Y usé un título un poco especial. Usé barbijo, no tapaboca. ¿Por qué puse ese título? Para que cada día cuando uses el barbijo te acuerdes de que tenemos que orar más, buscar más de Dios. Estaba entre ese título, el título Orar más, buscar más de Dios, o también capítulo 9, que es 3 oraciones, de las tantas que tenemos en la palabra de Dios para aprender en este día. Y quiero empezar de las 3 oraciones con la oración de Daniel. Creo que todos han estado leyendo, o por lo menos es la lectura que corresponde como iglesia para estar leyendo. Era Daniel, creo, del 1 al 6, o del 1 al 8, perdón. Bueno, yo quiero hablarle del capítulo 9, y que lo lean el capítulo 9, que es muy interesante. Es la oración de Daniel, cuando Daniel, estando leyendo la palabra de Dios, el profeta Jeremías leyó lo que iba a suceder, lo que iba a estar pasando en el pueblo de Israel, y en ese momento él sintió y oró por el pueblo de Israel. Daniel en ese momento estaba viviendo en el palacio real, no estaba sufriendo ninguna necesidad, sino todo lo contrario. Era uno de los directores, por así decirlo, uno de los ministros principales del rey en ese momento. O sea, estaba bien Daniel, pero él intercedió. Dice que se vistió de luto, hizo ayuno y se sentó en ceniza, porque sentía propio el dolor de su pueblo. Sentía propio lo que estaba pasando en Jerusalén. Acordémonos que en esa época Jerusalén y el templo eran la sede de la presencia de Dios, que hoy, gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, gracias a que estamos en una nueva época, podemos decir que cada uno de nosotros somos templos del Espíritu Santo. Pero bueno, en ese momento Daniel nos dice lo siguiente, en el libro de Daniel, capítulo 9, en su oración, al final, los últimos 3 versículos, dice: «Oh Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, escucha, mientras te hago mis ruegos, por amor a tu nombre, Señor, vuelve a sonreírle a la desolada santuario. Oh Dios mío, inclínate y escúchame, abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad, y aclara, la ciudad que lleva tu nombre, está en ruinas. Esto rogamos, no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Oh Señor, óyenos. Oh Señor, perdónanos. Oh Señor, escúchanos y actúa por amor a tu nombre. No te demores, oh mi Dios, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre». Acá estaba Daniel orando, lejos de Jerusalén, pero oraba. Dice también en los versículos, en los capítulos anteriores de Daniel, que seguro lo leyeron, y es algo que siempre nos acordamos de Daniel, que 3 veces al día él oraba con las ventanas abiertas, mirando hacia Jerusalén y clamando a Dios. 3 veces por día. ¿Cuántas veces estamos orando nosotros, Dios? ¿Cuántas veces le clamamos? ¿Cuántas veces buscamos su presencia? Bueno, que esto nos lleve a buscarlo más.
Y hay una frase que sí quiero que se te grabe: podemos ser intercesores. Daniel intercedía por su pueblo. Vos podés interceder por tu hermano. Cada uno de nosotros podemos interceder. Como dice la palabra, orando los unos por los otros. El día martes me gustó verle la cara a los hermanos, como siempre me gusta. Después no pude seguir por un problemita, pero ver a los hermanos, conocerlos, y con algunos en forma especial tener una empatía y saber qué es lo que está viviendo y orar por él, puntualmente ponerlo en las manos del Señor. Dice en la carta que Pablo escribió a los romanos: mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se unan a mi lucha, orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Podemos interceder, hermano, hagámoslo. Daniel lo hacía a miles de kilómetros. Nosotros lo hacemos a miles de kilómetros por Elvira, que queremos que pronto vuelva. También lo hacemos por Sofía, que está lejos. Que Dios la bendiga, que Dios la cuide. Y así, hermano, orar más tiempo, sintiendo la presencia de Dios y buscándolo a Él. Antes de pasar a la segunda oración, quiero hacer un pequeño paréntesis, que es una aclaración que me llegó mucho a mí. Yo soy un tipo, una persona muy sintética en decir las cosas, pero me gustó la oración de Daniel, que le dice a Dios varias cosas que son de Dios. Como le dice: esto rogamos, no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Oh Señor, óyenos, perdónanos. Señor, escucha y actúa por amor a tu nombre, no te demores. O sea, Daniel no oraba así para moverlo a Dios, porque Dios sabe lo que tiene que hacer. Él lo hacía para que tanto vos como yo crezcamos en la fe, para que nuestra fe crezca, para que nuestra confianza en Dios crezca. Qué importante es leer más la palabra y que eso se interiorice en cada uno de nosotros. Y en la oración le digamos a Dios, no porque Dios por nuestra oración va a cambiar lo que Él quiere hacer. Él ya sabe lo que tiene que hacer. Nuestro deber es pedirle nada más. Pero bueno, vamos a la segunda oración. Y está en Nehemías, capítulo 9. Dice Nehemías, capítulo 9, los últimos 2 versículos de la oración. Acá no hace Nehemías la oración. Acá la hacen los levitas que lo estaban acompañando a Nehemías en ese tiempo de la reconstrucción. Esto es posterior a la que hemos leído de Daniel. Y dice así: por eso ahora somos esclavos, esclavos en la tierra que le diste a nuestros padres, para que gozaran de su fruto y sus bienes. Sus abundantes cosechas son ahora de los reyes que nos han impuesto por nuestro pecado. Como tienen el poder, hacen lo que quieren con nosotros y con nuestro ganado. Grande es nuestra aflicción. Para que podamos entender esto, el pueblo de Israel estaba viviendo en la tierra prometida ahora, en lo que Nehemías estaba orando. Los levitas con Nehemías. Estaban ahí, pero no estaban disfrutando de todo lo que podían estar disfrutando, porque sus padres habían pecado, habían sido hechos esclavos, estaban en la tierra prometida, en la tierra que fluye leche y miel, como le decía el Señor cuando estaban en Egipto y han llegado a la tierra prometida. En esa tierra estaban, pero eran esclavos. No podían disfrutar de todo lo que tenían. Y como si eso fuera poco, en ese momento Nehemías clamaba al Señor, porque dentro del pueblo que había sido rescatado y que había de vuelta pecado. Y en ese momento todo el pueblo se llega a pedirle perdón a Dios, para que Dios en su aflicción los escuche. Y bueno, ¿cuál es mi reflexión en este tiempo, de esta segunda oración? Vino a mi mente esta canción tan hermosa: ya no soy un esclavo. Hermano, no somos esclavos. Y eso tenemos que grabárnoslo en nuestro corazón.
Porque muchas veces caemos en la vida de un esclavo por no estar cerca de Dios, por no orar, por no buscar su presencia. Entonces, pensé en 3 cosas que nos esclavizan muchas veces. La primera de ellas, siendo su hijo, vivo como un esclavo. ¿Por qué? Porque hago lo que no debo hacer, porque hago lo que no debo hacer y no hago lo que debo hacer. ¿Qué pasa? Porque sabiendo hacer el bien no lo hacemos, hermano. Busquemos a Dios, le pidamos perdón si hay cosas que no estamos haciendo bien, si hay hábitos, si hay costumbres que traemos de la vieja vida, si hay costumbres que hemos hecho mal y las seguimos haciendo y sabemos que está mal, porque una vez que hemos recibido el Espíritu Santo en nuestra vida, Él nos va diciendo las cosas que están bien y las cosas que no están bien. Y eso sabemos cuando hacemos cosas que están mal. No la hagamos, pidamos perdón a Dios, busquemos la comunión con Dios. Si yo quiero amar a mi hermano, como dijo Fernando, y poder transmitirle el amor de Dios, tengo que estar en comunión viva con Dios. Y muchas veces somos esclavos de pecados que sabemos que tenemos que dejar, de cosas que debemos dejar. También la segunda cosa, que es muy importante, es la falta de gozo, que muchas veces es quitada por el miedo, por el temor, por el dolor. Y no lo digo como poca cosa. El dolor es algo muy fuerte. Hay mucha gente que vive aprisionada por un temor puntual. Hay gente que en este momento no quiere salir a la calle, tiene miedo de contagiarse. Hay gente que tiene temor a que le pase algo. Y hay gente que siente un dolor profundo, físico y espiritual. Escuché una frase que me gustó mucho, por eso te la traigo, para que sea de bendición para tu vida como ha sido para la mía. Dios nos invita a que en ese tiempo que sentimos miedo, que sentimos temor, que sentimos dolor, Dios nos invita a priorizar, a poner en primer lugar sus verdades, las verdades de la palabra de Dios, antes que nuestras emociones. Yo sé que es difícil, que no es fácil. Muchas veces cuando estamos ante el dolor, cuando estamos ante la prueba, cuando estamos ante el temor, ante el miedo, priorizar lo que Dios nos dice en su palabra. Priorizar que Él está con nosotros. Priorizar que sus promesas son siempre sí y en Él, amén, como dice el apóstol. Aferrarnos a su palabra antes que a nuestras emociones. No nos olvidemos, Dios nos invita a priorizar, a poner en primer lugar sus verdades y no poner nuestras emociones. Y por último, otra cosa que nos hace ser un esclavo es no poner la confianza en Dios. Muchas veces podemos saber mucho de la palabra de Dios, pero no vivirla en nuestra vida. No confiar en Dios como debemos confiar. Y es ahí cuando Satanás se hace un festín, porque no estamos confiando en Dios como debemos. Debemos confiar en Dios. Dice la palabra de Dios, y hay tres cositas rápidas, no son cositas, son cosas grandes. 3 cosas grandes en la palabra de Dios. Primero me acuerdo ese versículo en Primera de Pedro, cuando Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. La otra, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses, le dice,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenía una confianza ciega el apóstol Pablo. Vemos la vida del apóstol Pablo cegada en todos los capítulos que nos escribe. Ver la confianza certera que él tenía en Dios. Y me gusta mucho citar también la confianza de Ana, cuando estaba en el templo y le pide a Dios en oración llorando por un hijo. Dice que salió del templo contenta porque le había pedido a Dios y sabía que Dios le iba a contestar. Hermano, ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿Dónde está puesta tu confianza? Que Dios nos ayude a orar más, a no taparnos la boca y hablar con Él cada día más. Qué hermoso es buscarlo todos los días a Dios. Y por último, una oración que me gusta porque es una oración en la cual cada uno de nosotros sentimos el aliento de parte de Dios. Yo lo sentí mucho, el aliento de parte de Dios en esta oración y quiero compartírtela. Es lo que sintió el pueblo de Israel cuando lo buscó a Dios de corazón. Y es lo que vamos a hacer cada uno de nosotros en nuestras casas, buscarlo a Dios. Yo lo hago con Claudia, oramos y buscamos a Dios cada día para poder ver y sentir el aliento de Dios en cada uno de nuestros pedidos, en cada una de las cosas que ponemos en su presencia, sabiendo que Dios va a obrar. No sabemos los tiempos, porque son suyos, pero sí sabemos que tenemos que orar y buscarlo a Dios y tener esa confianza de acercarnos a Dios de todo corazón. Dice en Esdras, el capítulo 9 también, y el versículo 9, dice así esta oración: pues éramos esclavos, pero en su amor inagotable, nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud. Por el contrario, hizo que los reyes de Persia nos trataran favorablemente. Él nos dio nueva fuerza para que pudiéramos reconstruir el templo de nuestro Dios y reparar las ruinas. Nos dio una muralla de protección en Judá y en Jerusalén. Hermano, tres cosas que suceden acá cuando buscamos a Dios de corazón. Tres cosas que Él nos alienta en este tiempo, que estamos viviendo algo especial, algo distinto, algo que nunca hemos vivido. Primero que todo, dice que en esa época, claro, habían tenido el favor de Dios, porque el favor del rey de Persia, que les mandó, los ayudó, les puso las cosas para que ellos pudieran reconstruir su ciudad y el templo. Ahora nosotros cuando buscamos a Dios tenemos el favor de toda la gente que nos rodea. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, vamos a poder hablar de Él también. La segunda cosa dice, nos dio la fuerza para reconstruir, para reparar los muros. Hermanos, Dios quiere darte nueva fuerza cada día, para que construyas ese altar que muchas veces dejamos de tener en nuestra casa. Ese altar en el cual oramos a Dios, buscamos a Dios, y hacerlo en familia, hacerlo juntos y hacerlo con la fuerza que eso tiene que tener. Esa fuerza nos da Dios también y hay que buscarla en oración. Y por último dice, nos brindas protección, esa muralla que nos brinda protección. Sentir la protección de Dios cada vez que salís. Y sabés que si pasa algo es porque Dios lo ha permitido. Saber que cada detalle de tu vida, dice que ni un pelo que caiga de tu cabeza le pasa desapercibido a Él. Eso es el aliento que Dios te quiere dar en este día. Es el aliento que tienes que sentir. Oremos más, busquemos más a Dios. Qué hermoso es que cada uno, cada día, lo busquemos a Dios en oración. Yo quiero terminar con una oración y te voy a pedir que tú también estés orando ahí donde estás. Si estás con tu esposa, con tus hijos, les des las manos y estemos orando a Dios, clamando a Dios para que Él nos ayude. A que sea una semana en la cual lo veamos a Él más cerca nuestro por medio de la oración.
Que cada día de esta semana, cuando agarremos el barbijo para ponernos, nos acordemos que tenemos que orar más. Que cada día podamos buscar su presencia. Y cada día, hermano, intercedamos por otro. Que cada día podamos darnos cuenta si en mi vida hay algo que no está bien, arreglarlo con Dios. Que si hay miedo, que si hay temor, que si hay dolor, prioricemos sobre todas las cosas la palabra de Dios en nuestra vida antes que nuestras emociones. Y tratemos de ir forjando una confianza en Dios, que es a partir de conocerlo más a Él en forma personal, no en forma de estudio nada más, sino conocerlo en vida a Él. Y por último, sentir el aliento que Dios nos quiere dar por medio de los favores que recibimos de parte de Él, por medio de la nueva fuerza que nos da y por medio de la protección que Él nos brinda. Oremos a Dios. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque a pesar de cuántas cosas nos tocan vivir, podemos tener tu presencia, podemos saber y tener la seguridad que tú nos escuchas, que tú estás atento al clamor de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque podemos interceder en favor de otros. Gracias, Señor, porque podemos tener esa empatía con cada hermano que está pasando una necesidad y siendo iglesia a pesar de estar en nuestras casas. Señor, gracias, porque podemos orar y clamarte y pedirte perdón por esas cosas que hacemos que a vos no te gustan. Gracias, Señor, porque podemos priorizar tu palabra en vez de nuestras emociones. Gracias, Señor, de todo corazón, porque podemos crecer en la confianza hacia vos. Gracias, Señor, por el ánimo que nos das, con tu favor, con tus nuevas fuerzas y con esa protección que nos das cada día. Te queremos, te amamos y te necesitamos, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Y hermanos, no nos olvidemos, seguimos siendo iglesia en cada una de nuestras casas. Y es hermosa esa iglesia que Dios formó en tu nombre. Que Dios los bendiga ricamente.